La primera vez que Chalino Sánchez tomó un micrófono en un estudio improvisado de California, nadie imaginó que esa voz áspera y quebrada transformaría el corrido para siempre. A finales de los años 80, cuando la música regional mexicana estaba dominada por intérpretes de voces limpias y producciones pulidas, apareció un cantante que no encajaba en los moldes tradicionales. Su timbre era seco, sin adornos y cargado de una verdad que para algunos era un defecto, pero que para miles de migrantes se convirtió en un espejo de su realidad. El camino hacia la fama fue todo menos convencional, comenzando con cintas caseras que él mismo distribuía en mercados y fiestas privadas de Los Ángeles y Coachella. Sin el respaldo de grandes disqueras ni promoción en radio, sus casetes corrían de mano en mano hasta llegar a comunidades enteras en Arizona y Texas. Sus corridos hablaban con nombres y apellidos, narrando historias que la gente reconocía de inmediato, y esa autenticidad fue lo que lo distinguió como alguien que no inventaba héroes, sino que los retrataba. Su alianza con grupos como Los Amables del Norte fue decisiva, grabando sesiones rápidas que parecían más conversaciones cantadas que canciones ensayadas. Chalino llegaba al estudio con sus letras en hojas dobladas, soltándolas al ritmo de los acordeones con una naturalidad que buscaba sonar real antes que perfecto. El público lo abrazó de inmediato, y a principios de los 90, discos como Nieves de Enero y Alma Enamorada se convirtieron en puentes emocionales para quienes vivían entre dos mundos. Su fama creció por la pura fuerza del boca en boca, con casetes que cruzaban la frontera en maletas y sonaban en las fiestas patronales del norte de México. Mientras otros artistas buscaban la internacionalización, él se aferraba a lo local, encontrando en esa autenticidad la fórmula que lo catapultó como el rey del corrido. Con su estilo directo, no solo estaba cantando historias, sino redefiniendo un género y creando un nuevo lenguaje que conectaba a miles de personas. Así comenzó la historia de un hombre que, contra todo pronóstico, se ganó un título que aún lo acompaña décadas después de su partida. Hablar de Chalino Sánchez es hablar de un hombre que convirtió el corrido en un arma cultural poderosa, narrando crónicas crudas y sinceras de la vida en los márgenes. Sus letras no eran ficciones edulcoradas, sino historias de migrantes, amores intensos y nostalgias profundas que se distribuían fuera de los canales oficiales. A diferencia de otros, él escribía sobre personas reales por pedido expreso de admiradores que querían inmortalizar sus propias vivencias. La franqueza de sus temas lo volvió controversial e irresistible, pues no ocultaba los excesos ni las contradicciones de sus protagonistas. Retrataba un mundo que existía pero que nadie se atrevía a cantar con tanta claridad, transformándose frente al público sin necesidad de coreografías. Su simpleza era su poder, subía al escenario con su sombrero, su pistola al cinto y su voz directa, logrando una entrega total de la audiencia. Los llamados corridos prohibidos pronto cruzaron fronteras, devolviendo al género un vigor que parecía perdido en el exilio artístico de Estados Unidos. Chalino no buscaba suavizar su estilo para agradar a la crítica, se aferraba a su voz rasposa que transmitía una sinceridad absoluta. Esa tosudez artística lo diferenció y consolidó un movimiento cultural que no dependía de la aprobación de las disqueras, sino del aplauso popular. Se transformó en un símbolo de resistencia para quienes necesitaban un intérprete que hablara por ellos desde la nostalgia del exilio. Su música trazó rutas propias, acompañando las largas jornadas de trabajo de los migrantes en Nevada y Texas. Lo que nació como un fenómeno local se volvió un movimiento transnacional, pues sus presentaciones se sentían como reuniones íntimas y mensajes personales. El eco de su voz llegó finalmente al norte de México, realizando un camino inverso al de la mayoría de los artistas regionales. Su consagración inicial en Estados Unidos le dio un prestigio único cuando regresó a suelo mexicano, demostrando que la cultura no conoce límites geográficos. Sin proponérselo, Chalino moldeó las bases del corrido moderno e inspiró a una generación de músicos que lo vieron como un punto de referencia ineludible. A inicios de los 90, sus presentaciones en escenarios masivos generaban una anticipación abrumadora, con salones que se llenaban horas antes de su aparición. Sin embargo, detrás del ídolo estaba Rosalino Sánchez Félix, nacido en el humilde rancho de Las Flechas en Culiacán, Sinaloa. Creció bajo el peso del trabajo en el campo y el dolor de la violencia, marcada por la muerte de su hermano Armando cuando él tenía solo 15 años. Ese golpe alimentó un espíritu rebelde que más tarde plasmaría en sus canciones y lo llevó a escapar hacia Estados Unidos a los 19 años. Cruzar la frontera ilegalmente fue una hazaña de incertidumbre que lo convirtió en un migrante más buscando futuro en Los Ángeles. Allí trabajó lavando autos y como chofer, manteniendo siempre vivo el recuerdo de su hermano y la injusticia vivida en su tierra natal. Su amor por la música creció escuchando a Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez, quienes dieron voz a las experiencias de los mexicanos antes que él.
Un giro inesperado lo llevó a la cárcel de Tijuana, un episodio oscuro donde encontró la certeza de que sus letras podían dar forma a vidas olvidadas. Al salir, regresó a Los Ángeles decidido a transformar sus vivencias en música, grabando sus primeros corridos de manera independiente. La comunidad latina conectó rápidamente con sus letras sobre la traición, la lealtad y la muerte, convirtiéndolo en un icono de sus propias raíces. A finales de los 80, grabó temas emblemáticos como El crimen de Culiacán, que resonaban como un eco de las vidas de los inmigrantes. A pesar de las críticas por retratar la violencia, él sostenía que su intención era mostrar una realidad que no podía ser ignorada. Su autenticidad atrajo a figuras del cine y la música que buscaban representar la cultura fronteriza de forma genuina. No obstante, el éxito trajo peligros, pues sus referencias a personajes reales despertaron incomodidades y crearon enemigos poderosos. Consciente de los riesgos, Chalino empezó a portar una pistola y a rodearse de protección personal, integrando el peligro a su propia vida y arte. En 1992, regresó a Sinaloa para dar un concierto cargado de simbolismo en el Salón Bugambilias de Culiacán. Fue allí donde, en plena presentación, recibió una nota entregada por un desconocido que alteró visiblemente su semblante. A pesar de la supuesta amenaza, continuó con valentía el concierto hasta el final, demostrando un profesionalismo inquebrantable. La madrugada del 16 de mayo de 1992, tras ser interceptado por hombres armados, su cuerpo fue hallado sin vida a las afueras de la ciudad. Su trágico final, envuelto en misterio y teorías de venganza o nexos peligrosos, consolidó su estatus como leyenda eterna. El asesinato de Chalino conmocionó a ambos lados de la frontera, dejando un caso sin resolver que alimentó el mito popular del cantante. Se especuló sobre cuentas pendientes del pasado o romances prohibidos que pudieron haber orquestado su caída como una represalia de honor. Sin embargo, su legado solo creció, convirtiéndose en el símbolo máximo del narcocorrido y en una inspiración para contar historias sin filtros. Décadas después, temas como Alma enamorada siguen resonando, recordando el momento en que un papel doblado cambió su destino para siempre. Chalino fue el cronista de un México profundo y el representante de las aspiraciones de quienes buscaban el sueño americano. Su voz áspera fue el vehículo perfecto para transmitir el orgullo de personajes que enfrentaban su destino con dignidad. Hoy, su historia de lucha, éxito y tragedia continúa generando preguntas y manteniendo viva la memoria del hombre que encaró el peligro cantando. El impacto de Chalino Sánchez en la cultura popular no puede medirse únicamente por las cifras de ventas o su presencia en las listas de popularidad, su verdadero legado reside en haber otorgado una voz y una estética a la experiencia del migrante que se sentía invisible para la industria convencional. Al rechazar los estándares de perfección vocal y abrazar una interpretación cruda y visceral, Chalino democratizó la música regional mexicana, demostrando que la autenticidad de una historia pesa más que la técnica académica. Su figura transformó el uso de las botas, el sombrero y el corrido en símbolos de orgullo y resistencia cultural en ambos lados de la frontera, logrando que el estilo sinaloense se convirtiera en un fenómeno global que hoy define la identidad de millones de jóvenes.